incomoda porque mueve creencias tradicionales que están muy arraigadas en el corazón. ¿Y por qué se siente uno así? Pues la verdad es que uno cree que lo sabe todo, entonces ese es el problema. Por experiencia, y yo creo que es algo que comparto también con mi hermano Ángel, una vez estábamos platicando, de que es más fácil aconsejar a una persona que es incrédula y escucha y obedece lo que le dices que haga, pero a un cristiano es muy difícil hablarle la palabra y que entienda y que haga. Siempre tiene un argumento el cristiano. Por eso, hermano, cuando hablamos de temas controversiales, estamos hablando de cosas que en los cristianos se han arraigado tanto en el corazón que luego es difícil de sacarlo, pero realmente tenemos que confiar que la palabra de Dios es la verdad y que es la que nos guía a la verdad y a la luz, ¿verdad? Ahora vamos a leer entonces Mateo 26, versículo 28. Y todos me van a acompañar aquí en voz alta. ¿Están listos? Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Sí? El fundamento del cristianismo, hermano, está en la obra redentora de Cristo en la cruz, es decir, en la muerte, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión ¿de qué? De pecados. Si no hay derramamiento de sangre, entonces el cristianismo es una religión cualquiera, como cualquiera de las religiones en el mundo. Porque en la cruz se consuma la preciosa promesa del Padre de limpiar nuestros pecados. Esa promesa que fue predicada en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto. Así que, hablando acerca de las virtudes de esta sangre preciosa del Señor Jesucristo, nosotros debemos poner atención para aprender. Debemos con seriedad escuchar lo que la palabra del Señor nos dice acerca del poder de esta sangre. ¿Por qué? Porque muchos cristianos en este tiempo han utilizado la sangre, han usado la sangre del Señor Jesucristo para un montón de cosas, ¿no? Cristianos con mucha imaginación, cristianos hasta con cierta superstición. Hay muchos cristianos muy supersticiosos, a veces hasta el grado de que parece magia o brujería. Y también idolatría sobre la sangre del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos tocar el tema, necesitamos tratarlo, necesitamos aclarar para que nosotros no estemos limitados en nuestra convicción como cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, hermano, de esta sangre? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice que es? Y el mayor fundamento del propósito de la sangre lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, porque el nuevo pacto es sellado con la sangre que Cristo derramó, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era la sangre de los animales. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Pacto se hacían sacrificios de animales, se derramaba esa sangre, y esa sangre era la que hacía pacto con Dios, es decir, los hombres podían de cierta manera acercarse a Dios provisionalmente en esas cuestiones rituales que por el momento ya en nuestro tiempo ya son obsoletas. ¿Estamos de acuerdo? Porque todas esas cosas apuntaban a un sacrificio perfecto, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y por ese sacrificio nosotros ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio. El Señor Jesucristo fue ofrecido ¿cuántas veces? ¿Y para cuándo? Y para siempre, ¿sí? Entonces,
cuando los cristianos van al Antiguo Testamento y agarran esta cuestión ceremonial y ritual de la sangre de Cristo, a veces alegorizan demasiado y extremadamente, que utilizan la sangre del Señor Jesucristo para utilizarla en usos que no tienen que usarse, ¿verdad? Todo eso fue sombra, fue un símbolo provisional para cuando el Señor Jesucristo llegara. A ellos les fueron puestos estos sacrificios de animales para que ellos depositaran la fe, no en los animales, sino en aquel que iba a venir, que iba a ser sacrificado e iban a ser limpios sus pecados. De esta manera es como nacían de nuevo los del Antiguo Pacto, porque en el Antiguo Pacto también nacían de nuevo, porque depositaban la fe en algo que iba a suceder, que es en ese sacrificio. Entonces es una anticipación de lo que vendría a ser la perfección en Cristo, ¿verdad? Pero es erróneo hacer una aplicación literal en el cristianismo de ahora sobre esa sangre. Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo vino, dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Pero por consecuencia de alegorizar mucho esas ceremonias, las prácticas del Antiguo Testamento en cuanto a la sangre de los animales, se ha dado lugar a doctrinas muy extrañas y antibíblicas, porque se le da un uso como un tipo de conjuro, como de un amuleto que raya en una superstición muy acentuada. Entonces, tú ves a muchos, y yo lo digo porque a lo mejor alguno de nosotros todavía cree en eso, pero para eso está la palabra del Señor. Y les vuelvo a repetir, estos temas controversiales no son para señalar personas, ni iglesias, ni nada. Estas doctrinas son para que nosotros seamos libres y no nos veamos limitados en nuestra fe, ¿ok? Pero bueno, en alguna ocasión nos hemos encontrado diciendo: yo no salgo de la casa si no me cubro con la sangre del Señor Jesucristo, o la sangre de Cristo me proteja, o la sangre de Cristo te reprenda, o te cubro con la sangre de Cristo, o si me cubro con la sangre de Cristo todo me va a ir bien todos los días, todas las cosas me van a salir bien, ¿verdad? Y eso es muy común, hermano, entre muchos cristianos, pero también es antibíblico, porque es superstición, hermano, atribuirle poderes a algo que no tiene poder para hacer algo o algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, y hasta este punto algunos de ustedes podrían decir: ¿cómo que la sangre de Cristo no tiene poder? Porque hace muchos años yo me encontré en muchos debates en foros cristianos y eso, pero eso ya se acabó, ¿verdad? Pero había gente que decía, o que me refutaba: ¿cómo? A ver, dime, ¿la sangre de Cristo no tiene poder? Así como que si dices que no, entonces eres un hereje, tachado, filisteo, incircunciso, ¿no? Y yo digo: sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero no para lo que tú dices que tiene poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia jamás, en ninguna parte que tú veas, ves ser usada en esos términos. Pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esta creencia? Bueno, es de una interpretación errónea de algunos versículos o algunos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, en donde a los israelitas en Egipto, el Señor les dice: vas a tomar un manojo de hinojo, y con ese manojo vas a tomar de una cubeta la sangre de un animal que sacrificaste, y la vas a untar con ese manojo en el dintel de la puerta, en la parte de arriba de la puerta y en los dos postes de la puerta alrededor, y no vas a salir de la casa, para que cuando yo pase, o sea, Jehová pase, dice, no entre el destructor, que no entre el heridor. ¿Por qué?
¿A quién protegía esa sangre? La casa, la puerta, que se ve que estaba muy padre, los bienes materiales, ¿o qué? ¿A quién protegía? Al primogénito. ¿Sí? Entonces por eso dicen, bueno, es que ahí está en el Antiguo Testamento, la sangre es para protegernos del mal. Pero ¿sabes qué? ¿De qué se estaba protegiendo el judío? De la ira de Dios. Porque la ira de Dios iba a acabar con los primogénitos de todos. Si es que los israelitas no untaban esa sangre de un sacrificio, es decir, algo tuvo que morir para que fuera protegido el primogénito. ¿Y los primogénitos de los egipcios murieron? Sí, murieron. Pero la cuestión es esta, hermano, de que se toma la interpretación de esa ocasión para decir que yo puedo proteger a mi hijo, puedo proteger mi casa, mi carro, puedo proteger mi celular con la sangre de Cristo, puedo protegerme a mí mismo con la sangre de Cristo. Entonces, es erróneo hacer una práctica literal que apuntaba, hermano, simbólicamente a una realidad que es en Cristo, y en Cristo se cumplieron todas las cosas de las ceremonias del Antiguo Pacto. Nada más para que no nos quedemos con la duda, eso está en Éxodo 12, 22 y 23, para que lo apunten, la cuestión de Egipto y los primogénitos. Entonces, era una medida de protección para el juicio de Dios, que señalaba obviamente la salvación de nosotros. Somos libres del juicio, de la ira de Dios que viene y va a venir. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermano, no hay ningún solo verso que indique ni remotamente que la sangre de Cristo deba ser usada, como lo hacen algunos cristianos el día de hoy, algunos de nosotros el día de hoy. No vemos en ninguna parte donde un apóstol reprenda, imponga manos, sane a nadie usando la sangre del Señor Jesucristo, o proteja a nadie. Búscale, léale. Por eso nosotros siempre insistimos, hermano, que leas tu Biblia. ¿Por qué? Porque puedes leer muchos libros, sí, de hecho la gente busca libros porque es más fácil entender los libros que leer tu Biblia. Y muchas veces se encuentran con doctrinas extremistas como este tipo, o doctrinas que son muy intelectuales y muy razonables, en las cuales muchos caen. ¿Por qué? Porque no leen su Biblia. Entonces, no hay nada que diga que reprendes a los demonios con la sangre de Cristo, ni para sanar enfermos, ni para cualquier otro propósito que no sea por el perdón de pecados, para remisión, para limpieza de nuestros pecados. Entonces, darle un uso que no es darle una aplicación supersticiosa. Y raya, hermanos, en idolatría, porque la Biblia no enseña nada de eso. No hay invocación de la sangre de Cristo, pero sí hay muchos versos en donde el Señor Jesucristo nos dice que invoquemos al Padre, o que pidamos en mi nombre, que en mi nombre echarán fuera demonios. Eso sí dice, ¿verdad? En mi nombre impondrán manos y sanarán enfermos. ¿Eso dice? Sí. Y todo lo que pidieres en mi nombre, ¿qué? Él lo hará. Ahí está. Cualquier cosa, hermano, sanidad, protección, provisión, lo que sea que quieres pedir, no es invocando la sangre de Cristo, sino el nombre de Jesús. Si fuera bíblico, ¿no crees que alguno de los apóstoles hubiera hecho algo así? ¿Por qué omitieron tal poder? ¿Por qué no utilizaron esas herramientas poderosas que nosotros tenemos ahora? Y algunos dicen, pues es que el Espíritu Santo las reveló ahora. Bueno, pues no hay que escribirlo en la Biblia allí para que sea una realidad, ¿no?
Si es inspirado por el Espíritu Santo, debería estar escrito en la Biblia. Ahora, ¿de dónde sale esa enseñanza o esa doctrina? Esto, hermano, tiene un rastro muy antiguo, y es en la Iglesia Católica. Desde que la liturgia romana, el mes de julio está dedicado a la sangre de Cristo, una devoción poco conocida de origen flamenco que se remonta al siglo XI. La devoción por la preciosísima sangre, y así se le denomina la sangre de Cristo, ¿no? Y esa devoción ligada a ella rinde homenaje obviamente a las virtudes salvadoras, ¿no? En el siglo XI. Pero cuando tú haces énfasis en una cosa para rendirle veneración, surge todo tipo de cosas desviadas. Entonces, a partir de allí, aunque el motivo era las virtudes salvadoras de la sangre, en el momento en el que un cristiano se enfoca en una sola cosa, en una sola virtud de Dios, empiezan a surgir cosas raras de allí. Como cristianos, hermano, tú no puedes enfocarte en una sola cosa de las virtudes de Dios. Y hay, por ejemplo, entre cristianos en los que hacen tanto énfasis solamente en la soberanía de Dios, como si eso fuera la única cosa importante, que luego sacan doctrinas extrañas de allí. ¿Sí? Debemos ser cristianos equilibrados, hermano. Necesitamos leer nuestra Biblia. Entonces, el siglo XI todavía no se oye tan desviado, pero es de saber que luego surgieron numerosas órdenes que siguen ese tipo de devoción. Por ejemplo, las adoradoras de la sangre de Cristo, las hijas de la caridad de la preciosísima sangre, las hospitalarias, misioneras y también las agustinas de la preciosísima sangre. Obviamente esto genera también idolatría y deriva con el tiempo en muchas otras cosas y tipo de aplicaciones en las que la sangre de Cristo se usa antibíblicamente. Hay una página de internet católica de oraciones católicas en donde aparece oraciones a la sangre de Cristo por los hijos, para los casos difíciles, para todos los días, por el esposo, por la esposa, para sellamiento, por los nietos, por la familia, por la salud, para la casa y el hogar, y hay todo tipo de usos para la sangre de Cristo. Busquen ahí oraciones católicas y se van a encontrar con una página ahí de oraciones. Les voy a leer nada más una de esas, la oración para sellamiento. Dice: me presento ante ti, Señor mío, agradecido por tu misericordia. Yo, y ponen entre paréntesis nombre, entonces ahí te pones tú, ¿verdad? Yo voy a decir Benjamín. Yo, Benjamín, me entrego a tu causa para que me selles así y así ser uno contigo. Séllame, Señor Dios Santo, misericordioso, con tu sangre, la sangre de Cristo que me marcó el nuevo pacto del que soy partícipe. Hasta ahí vamos bien. Para que mi cuerpo, mente y espíritu se encuentren en armonía con tu divinidad. Esparce tu sangre preciosa por todo mi cuerpo para que sea sanado. Ahí ya medio como que se va desviando. Baña con tu sangre divina mi mente y mi espíritu para volverme un instrumento tuyo y cumplir tu voluntad. Luego dice entre paréntesis opcional, si se tiene hijos: te entrego a mis hijos para que los selles con tu sangre. Protégelos e implanta en ellos la semilla de la fe, del éxito y el amor. Me entrego a ti, Dios, como tú te entregaste en la cruz, que sufriste el Calvario a causa nuestra y que hoy nos permites gozar de una nueva vida. A partir de hoy solo te rindo cuentas y cada acto de amor, evitando los sentimientos que no me favorecen. Gracias, Señor Jesús. Amén. Abundan esas oraciones. Lo peor, hermanos, que hay cristianos que adaptan oraciones de los católicos para hacerla cristiana. Solamente le cambian la última frase. Dice: en el nombre de Cristo Jesús, amén. Tan idénticas, hermano, a una oración larga que también
el hermano, el pastor Chuy Olivares lo cita y que ahorita se los voy a citar. Dice esta, así, que la utilizan muchos cristianos también: Señor Jesús, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. ¿Sellar qué? ¿Con qué? Con la sangre, ¿no? Sello mi salvación con tu preciosa sangre. Sello mis sentimientos para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello con tu sangre mis inquietudes para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades. Sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, amargura, tristeza o miedo. Yo sello con tu sangre mi voluntad para que esté presta siempre en hacer el bien. Sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo y paz y así cambiar mi manera de vivir. Sello con tu sangre, Señor, mi cuerpo para que reciba salud, sea protegido del pecado y de las enfermedades, adulterios y accidentes. Sello mi pasado, o sea, sello, yo no sello. Es como casi como yo decreto. O sea, no es, Señor, sella. Pero tampoco la sangre de Cristo no es para que el Señor selle nada. Dice: sello mi pasado para que toda herida que aún me haga daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Sello mi futuro para que mis planes, proyectos sean preservados de todo ataque y toda influencia del maligno. Sello mi familia, mis seres queridos, mis amistades para que sean protegidos. Sello mi economía para que se derrame abundantemente tu providencia en mi vida. Sello mis deudas. A algunos les serviría mucho la sangre de Cristo allí, ¿no? Para que el devorador huya y desaparezcan. Está más padre eso, ¿no? Que desaparezca la deuda de Coppel o de Liverpool. Invoco tu sangre preciosa sobre mi boca y sello mis palabras para que sean solo bendición. Tu sangre preciosa me haga invisible cuando se me acerque el enemigo y me permita reconocerlo y vencerlo por la invocación de tu nombre. Sello todo mi ser y me coloco bajo tu protección para que me libres de toda acechanza del mal. Con el poder de la sangre de Jesucristo rompo y destruyo toda potestad de interferencia y de la interacción del maligno y prohíbo toda comunicación entre espíritus. Con la sangre, y tú no hables con él, con la sangre, ¿no? Luego pido, Jesús, que envíes al Espíritu Santo de Dios para que se haga presente en mi hogar y en mi trabajo y me acompañe siempre. Gracias, Señor, porque tú eres el guardián que nunca duerme. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, porque gracias a ellas somos preservados de todo mal. Tu sangre nos hace invisibles. Eso está bien mágico. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. ¿Te has encontrado alguna vez orando así? O bueno, de repente en la noche escuchas y sientes así como que escalofríos. La sangre de Jesucristo, ¿no? Tiene poder. Ahora, ¿la sangre de Jesucristo tiene poder? Sí. Sí. Pero, mi hermano, nunca debemos aceptar algo porque nos funciona, porque habrá gente que diga: pues es que a mí siempre me funciona protegerme en la sangre de Cristo. Porque funciona no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Los chamanes funcionan también. Ah, es que me funcionó el chamán, entonces puedo ir porque, bueno, funciona. Y uno hace cosas ahí que no tiene que hacer. Algunos se han ido de la iglesia por causas de la enseñanza de la palabra, porque no pueden comulgar con la verdad. Y había una pareja de hermanos que había sido restaurada en su matrimonio. Llegaron ellos ya cuando estaban restaurados. Pero cuando nosotros comenzamos a enseñar, por ejemplo, sobre esta cosa de decretar, de atar y de desatar, que no es bíblico,
Entonces, los hermanos decidieron hablar con nosotros y dijeron: es que nos vamos a retirar porque no estamos de acuerdo con lo que tú predicas sobre eso. Bueno, lo que pasa es que mi esposo está conmigo porque a mí me enseñaron que debía atar y desatar, debía atar demonios, debía desatar bendición para él, y él, después de algún tiempo, regresó conmigo después de que yo hice eso. Ahora, la palabra de Dios dice que el Espíritu gime por nosotros y que pide cuando nosotros no sabemos pedir. Y si el Señor le respondió a ella, no es porque ella ató o desató, sino porque ella clamó al Señor para que su esposo regresara. Y porque funcionó, entonces tenemos que hacer lo que funciona. Eso se le llama pragmatismo, hermano. No porque funcione algo lo tenemos que hacer. Hay muchas cosas que funcionan en el mundo, muchas cosas que le funcionan a la gente de allá afuera. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 4:6: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Sí? Es decir, si no viene en la Biblia, es mejor que no lo uses. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. Bueno, perdón, no sea que por causa de unos se envanezcáis unos contra otros. Según el contexto de ahí está hablando de las riñas que tenían sobre los maestros, ¿verdad? Pero ¿qué importaban los maestros o cómo enseñaban? Lo que importa era lo que ellos enseñaban, no cómo enseñaban, ¿verdad? Y fíjense, la palabra de Dios para todos dice: solo obedezcan lo que dice la Escritura, y lo dice entre comillas, porque aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Era un dicho común entre los cristianos de ese tiempo, es decir, era como un refrán entre los cristianos. Traducción lenguaje actual lo traduce así: he hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña ahí la palabra? No porque funciona, lo vamos a hacer. Como la Biblia no lo dice, entonces no tengo por qué hacerlo. ¿Sí? Ahora, otro lugar de donde dicen: nosotros podemos vencer al enemigo por la sangre de Cristo, como en exorcismos o cuando se te presenta el diablo o la tentación, te dices: me cubro con la sangre de Jesucristo y no me pasa nada, y yo venzo al enemigo con la sangre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 12, 10 y 11. Y dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces quiere decir que ellos utilizaron la sangre de Jesucristo como un arma en contra de Satanás, y se anduvieron diciendo: la sangre de Cristo me protege y la sangre de Cristo te reprenda. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, de ahí toman de alguna manera para decir que la sangre de Jesucristo la puedes utilizar en ese tipo de asuntos. Pero ahí no se trata, hermano, de utilizar la sangre de Cristo en usos en los de echar fuera demonios o cosas así. Y la misma palabra en su contexto nos enseña precisamente qué es lo que trata de decir Juan en Apocalipsis. Y nos está hablando aquí acerca de la resurrección.
Y vamos a ver dos pasajes en la Biblia que nos van a aclarar perfectamente lo que está diciendo Apocalipsis. 1 Corintios 15, 54 al 57. Nos está hablando de la vida eterna, hermano. Y dice 1 Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible, ¿de qué está hablando? Se haya vestido de incorrupción, está hablando de nosotros mismos, ¿no? Esto corruptible que es nuestro cuerpo, cuando esto sea glorificado y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, cuando el Señor venga y seamos transformados o resucitados, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué victoria se está refiriendo aquí, hermano? A que el día que el Señor venga, tú te vas a levantar de los muertos y vas a decir: a ver, muerte, ¿qué onda? A ver, ni cosquillas me hiciste, estoy vivo, estoy delante de mi Señor, yo vencí, porque el Señor Jesucristo venció por mí, porque la sangre del Señor Jesucristo me limpió. Por eso vencieron por la sangre de Cristo. Y fíjense, queda más claro en Romanos 8, 33 al 39. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Que fue echado el acusador. Ahora, ¿quién es el acusador? A ver, participen conmigo, despierten. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿A quién acusa? ¿A quién? A nosotros. ¿Delante de quién? ¿Y de qué nos acusa? ¿De qué? De pecado nos acusa, ¿sí? Pero adivina qué. Bueno, no adivines porque es pecado, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo nos limpió. Entonces, cuando Satanás va y nos acusa, ¿qué es lo que Dios le dice a Satanás? Pues, ¿qué tienes conmigo? Ya está limpio. Y dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Respondan esa pregunta, hermanos. ¿Quién? No, esa no es la respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. O sea, es una respuesta que se responde sola, ¿no? No hay nadie que los acuse. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Y si Dios ya te limpió, entonces, ¿quién te va a acusar? Si el único que te podría acusar es Dios mismo, entonces si va el diablo y le dice a Dios, tu pecado, el Señor va a decir, yo ya lo justifiqué. ¿Quién? ¿Quién es el que condenará? Respondan esa pregunta. Nadie. Cristo es el que murió, más aún que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Qué? Nada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Verdad? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque ya nos limpió con su sangre. Es tremendo eso. No podemos ser acusados ya. Por eso Apocalipsis dice así. Y se los voy a leer en traducción en lenguaje actual. Entonces oí una fuerte voz que decía: nuestro Dios ha salvado a su pueblo. Ha mostrado su poder y es el único rey. Su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. La muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota. Ahí lo traduce: en vez de la sangre de Cristo. Y obviamente, ¿por qué la sangre de Cristo? Porque es la sangre del sacrificio. La muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. ¿Por qué? Porque no tenían miedo. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que los acusa. Si se mueren y si nos morimos, ¿cómo nos morimos, hermano? Tranquilos. ¿Por qué el mundo tiene miedo de morir? Porque no saben a dónde van, o más bien porque saben a dónde van. Pero nosotros también sabemos a dónde vamos, y como sabemos que hemos vencido, entonces estamos dispuestos a morir. ¿Verdad? ¿Concuerda esto con Romanos y con lo que hemos leído? Está hablando, hermano, de la limpieza de nuestros pecados, no de un poder mágico o de un conjuro. Entonces, hermano, ¿qué es lo que significa la sangre de Cristo? ¿Por qué está la sangre de Cristo ahí en la Biblia? Bueno, siempre que la sangre de Cristo derramada se menciona, tiene que ver con el sacrificio. Y la sangre de Cristo fue derramada con un propósito definido, planeado, determinado, y siempre en la Biblia, les repito, está vinculada con el sacrificio, la muerte del Señor Jesús. ¿Para qué fue el sacrificio? Para redención, para salvación, para reconciliación con Dios, para estar cercanos, para purificación, para limpieza de nuestra conciencia y para la limpieza de nuestros pecados. Vamos a ver algunos versos que nos dicen el propósito del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Lo que sí dice la Biblia para qué es la sangre del Señor Jesucristo. Efesios 1:5 al 7. Y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según estos versos, hermano, ¿para qué es el derramamiento de su sangre? Para redención, el perdón de pecados. ¿Qué es redención, hermano? Redención es rescatar. De hecho, la palabra redención, aunque en estos tiempos casi solamente se utiliza por los cristianos, la palabra redención en la antigüedad, ahí entre los griegos, y eso no era una palabra muy diferente, una palabra de uso común, obviamente en el contexto de la esclavitud. Es decir, cuando una persona que tenía dinero iba al mercado de esclavos, por decirlo así, y compraba esclavos, los llevaba a su casa, y en su casa les decía: no los necesito, yo los compré porque los quería hacer libres, se pueden ir. Eso es redimir. Apolutrosis quiere decir dejar libre, desatar, desligar. Eso es. Entonces, ¿para qué nos sirvió la sangre del Señor Jesucristo? Para comprarnos y hacernos libres. Primera de Pedro 1:18 dice así:
sabiendo que fuisteis rescatados. Es lo mismo que liberados, rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y ahora, no fuiste comprado, no fuiste rescatado con cosas corruptibles, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué dice preciosa de Cristo? Si tú mueres, o si nosotros nos desangramos, ¿quién da algo por nuestra sangre? Puede valer, podemos donar sangre y podemos salvar la vida de otra persona, pero ¿podemos rescatarla del infierno por una transfusión de sangre? La persona de todas maneras algún día va a morir. Pero si hablamos en la cuestión de la sangre del Señor Jesucristo, es la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Hijo del Hombre, la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio, hermano, de nuestra libertad. Entonces, ese es uno de los propósitos de la sangre. Ustedes concuerdan conmigo que la sangre de Cristo ahora ya no existe, ¿verdad? Contéstenme. ¿Sí están de acuerdo? Algunos piensan que todavía existe, no sé, volando en algún lugar. O a lo mejor ascendió al cielo la sangre del Señor Jesucristo. No, fue una sangre de hombre. Se derramó en la cruz, en el cuerpo del Señor Jesucristo, en el piso, etc. Si alguien encontrara, por ejemplo, los restos de la sangre así, haría idolatría de esa sangre, ¿sí o no? Así como muchos dicen, no, la astilla de la cruz del Señor Jesucristo te la traemos, y la idolatran y te hacen milagros, ¿no? Como la leche de María. O sea, en la época medieval se vendía leche de María. O sea, ya haber sido queso azul o algo así, ¿no? Pero la gente hace idolatría de todo, y de la sangre de Jesucristo también. Pero la cuestión, hermano, de la sangre no tiene que ver realmente con la sangre literal del Señor Jesucristo, sino por el simbolismo y lo que representa la sangre en los seres humanos. ¿Qué pasa si tú te desangras? Te deja de llegar oxígeno al cerebro, nutrientes, todos tus órganos empiezan a fallar. Te desangras y en unos segundos, en unos minutos, ya mueres. Levítico dice, porque en la vida de la carne, en la sangre está. Entonces se trata de la vida del Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo fue derramada por ustedes. Él puso su vida en sustitución por la nuestra. ¿Sí? Ese es el simbolismo de la sangre de Cristo. No hay una sangre espiritual de Cristo. No la hay. Somos bien supersticiosos, hermano, de verdad. Acuérdense que Dios es espíritu, ¿verdad? Ahora, la vida del Señor Jesucristo es la que es derramada por nosotros, y esa vida es la que nos dio vida. Ahora, obviamente la vida del Señor Jesucristo vale más, infinitamente más, que la vida de cualquier cosa creada o hasta de un animal. Porque acuérdense que antes el sustituto de quien se tenía que tomar la vida era de los animales, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Pero la vida de un animal era realmente, o podía ser, un sustituto de nuestra vida, como la vida de un inocente sacrificado. Si la palabra de Dios mismo dice que toda la creación fue sujeta a corrupción por nosotros, es decir, todo está en decadencia.
La tierra está en decadencia y todo fue sujetado. Las estrellas en el cielo, ¿qué está pasando con ellas? Se están consumiendo, se están apagando. ¿Por qué? Porque hay una degradación en todo lo que es creado por causa del pecado del hombre. ¿Sí sabías eso? Entonces, ¿cómo un animal, hermano, podría ser el sustituto perfecto de un hombre si ellos también se están muriendo y se están degradando al igual que nosotros? Tenía que ser el Señor Jesucristo. Su nacimiento tenía que ser algo diferente. No fue por la unión de hombre con mujer, sino fue por la concepción del Espíritu Santo en María. Entonces su vida no es como la de nosotros. Pero el Señor Jesucristo tenía que ser hombre 100%, porque un animal no puede ser un representante de nosotros. Pero hubo animales como una provisión anticipada para que los hombres depositaran su fe en aquello que Dios había mandado que hicieran. Por eso nacieron de nuevo en el antiguo pacto también. Pero tenía que llegar el día del sacrificio perfecto, y este tenía que ser hombre como uno de nosotros, porque el hombre es el que tenía que morir. ¿Sí o no? Porque el hombre es el que pecó. Entonces Cristo se puso en nuestro lugar como hombre, pero también tenía que ser Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes pueden morir por todo el mundo? ¿Qué valdría nuestro sacrificio por alguna persona? Ni siquiera por uno. No podría salvar ni a una persona sustituyendo mi vida por la del otro. ¿Por qué? Porque tengo pecado. Y mi sacrificio de nada serviría porque mi sangre es inmunda. Pero tenía que ser Dios mismo. Tampoco tenía que ser un ángel, como dicen los testigos de Jehová o los adventistas. No puede ser un ángel. Si un animal está en degradación, ahora los ángeles están en perfección. Dígame usted, ¿qué era Satanás? Y se agarró ¿a cuántos ángeles? A la tercera parte. Entonces podía ser un ángel quien sea sustituto por nuestra salvación. ¿Era totalmente inocente, puro? No, tenía que ser Dios, inocente, sin mancha. Las especificaciones para el animal eran detalladas, y si se pasaba algo, ese no sirve. Ni cojo, ni lisiado, ni tuerto, ni ciego, ni manchado. Tenía que ser el primogénito, tenía que ser lo mejor de lo mejor del ganado. Pero los animales no eran perfectos. Los animales no eran hombres. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Hermano, si tú no crees que Jesucristo es Dios, olvídate que eres cristiano. Si tú no crees que Jesucristo fue hombre y es hombre, olvídate, tampoco eres cristiano. Cristo es 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Entonces, los animales y el derramamiento de sangre de los animales fue una sustitución simbólica, temporal, provisional de lo que tenía que ser el sacrificio perfecto. Por eso somos justificados, hermano. Es importante entender para qué es la sangre de Cristo y todo lo que tenía que ser para que esa sangre o esa vida representara verdaderamente una vida por nosotros, que muriera por nosotros. Ahora vamos a Romanos 5, 8 al 9. Indicando que la sangre de Cristo siempre va relacionada con el perdón de los pecados. Ahora diga usted, siempre va relacionada con el perdón de los pecados. Dice Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Por eso, en Egipto se estaba representando la sangre de ese cordero que estaba salvando al pueblo de Israel de la ira de Dios, y no para los usos comunes, para los que a veces los utilizábamos. Y cuando dice justificados, es decir, que se nos ha declarado justos, sin culpa. Ya no tenemos deudas con Dios. Podemos dormir tranquilos. Y si nos agarra la calaca en la noche, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvos de la ira, hermano. Ya Cristo pagó la deuda, ya no hay deuda. Ya no hay deuda. Desapareció. Ya Dios no está en enemistad con nosotros. Efesios 2:12. ¿Para qué es la sangre del Señor Jesucristo? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, así como a la deriva. ¿O cuántos son judíos de aquí? Levanten la mano. Por más que te apellides Pérez o López, lo que sea, que ellos te dicen que los Pérez somos judíos. Nos ven nopal así en la frente. Somos descendientes de no sé cómo decir, ¿verdad? De Montezuma, ¿no? Alejados, gentiles. ¿Cuántos holandeses hay aquí? Venimos de los nahuas, de los mixtecos, de los purépechas, yo vengo de los purépechas, filisteos incircuncisos, abandonados en el mundo, pero dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, adorando a Iztaccíhuatl y a Tlaloc, quién sé qué, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ahí está. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos acerca a Dios. Cercanos a las promesas hechas a Israel. Ahora podemos ir delante de Dios. Podemos recibir los beneficios de esa cercanía. Podemos orar. Podemos platicar con Dios. Podemos oír a Dios, aunque algunos piensen que no, pero algunos no quieren escuchar, lo único que quieren es pedir en las oraciones y piden, no dan parte a Dios que les hable su voluntad. Pero Él está cercano, hermano. Sentimos su presencia. Él hizo habitación en nosotros como templo. Él escucha. Y Él responde cuando nosotros pedimos algo. Tenemos dirección de Dios. Es maravilloso, hermano. Y nosotros no lo ganamos. Él nos lo regaló. Él derramó su sangre para limpiarnos gratuitamente. Y podemos ir confiadamente delante de su trono. Confiadamente, hermano. Otra cosa, Hebreos 9, 13 y 14. Dice Hebreos 9, 13 y 14: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, o sea de los animales del antiguo pacto, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo también limpia nuestras conciencias. ¿De qué? De la culpa, hermano. Primero, Él paga el rescate por nosotros, nos redime, nos justifica, borra nuestros pecados y limpia nuestra conciencia. Ya no tenemos deuda con Dios, hermano. Esa culpabilidad que nos achacaba todos los días ya no existe. Para que puedas servir a tu Dios con toda libertad. Y mira, hermano, la culpabilidad en realidad no es mala en sí misma, ¿sí? La culpabilidad es algo que está en nuestra conciencia que nos dice, ¿estás bien o estás mal? Y obviamente nuestra conciencia tiene que ser educada con la Biblia, porque hay veces que hay cosas que hacemos y nuestra conciencia, ay, muy a gusto, ¿no? Pero a veces nos acusa de cosas que no también. Pero siendo educada, hermano, la culpabilidad es algo bueno para decirnos a nosotros, está mal. Pero ¿qué cristiano puede vivir con una culpabilidad toda su vida? Por eso, hermano, la sangre de Cristo nos limpia de culpabilidad. Cuando nosotros vamos delante de Él en honestidad, declarándole nuestro arrepentimiento. Decir, Señor, yo sé que estoy mal, límpiame de mis pecados. ¿Y qué hace el Señor? Limpia. Es una realidad, Cristo pagó. No podemos quitar obviamente la culpabilidad así nada más como, no, tú estás bien, no te culpes, estás bien. No se trata de eso, se trata de reconocer que Cristo hizo la obra y tuvo que morir para limpiarnos, ¿verdad? Y en agradecimiento nosotros respondemos al Señor con un corazón agradecido en santidad. No podemos engañarnos a nosotros. La palabra dice, no erréis. Se trata de estar agradecidos. Otra cosa para el uso de la sangre del Señor Jesucristo. 1 de Juan 1, 6 al 9. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuántos están en la luz? Levanta su mano. Por eso te puedes juntar con los hermanos, ¿verdad? Por eso vienes a la iglesia, porque dices, vamos a celebrar junto con mis hermanos en la luz para exaltar al Señor. Pero ¿qué pasa cuando no andas en la luz? No te quieres acercar a nadie porque esa luz te incomoda y no puedes tener comunión con Él. Y de hecho uno de los grandes pretextos de las personas para no venir a la iglesia es decir, ¿yo para qué voy a hacerme el hipócrita? No es porque piensas que te vas a hacer el hipócrita y eres tan noble que no quieres hacerte hipócrita. Es porque no quieres acercarte a la luz. Pero la palabra nos dice que nos acerquemos para que podamos ver en nosotros si estamos mal. La iglesia es un cuerpo de personas, hermano. Hay muchos que prefieren, dicen, no, yo aquí en el YouTube estoy bien a gusto viendo la predicación, escuchando. Qué bueno. No, lo que pasa es que no se quieren acercar a los hermanos. ¿Por qué existe la iglesia entonces? ¿Por qué Dios instituye la iglesia si no es para que tengamos comunión? ¿Quiénes? Los unos de los otros. No nada más es de decir, pues es que la Biblia dice que no dejen de congregarse, ya por eso. No es ya por eso, es porque somos un cuerpo, hermano. Somos un cuerpo y la iglesia existe por eso, para que tengamos comunión los unos con los otros.
Y si no tenemos comunión unos con otros, entonces quiere decir que no tenemos comunión. ¿Con quién? Con Él. ¿Ven lo delicado que es la cosa? Obviamente la motivación para muchos pastores también es de que vengan los hermanos. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber diezmos, ¿verdad? Dicen que el corte de los favorito de los pastores de carne es el diezmillo. Así dicen pues de los pastores corruptos, ¿no? Que nada más están pensando en el dinero. Pero no, hermano, la cuestión de congregarse no es una cuestión técnica, es espiritual, ¿sí? Pero dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, la iglesia también es vía de limpieza por la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo. Si logramos comprender esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Necesitamos ser perdonados. No podemos decir, a ver, ¿quién dice que no tiene pecado? Tenemos pecado, necesitamos ser limpios todo el tiempo. Y la verdad no está en nosotros. Yo digo, ay, no tengo pecado. Bueno, no es cierto, la verdad. Desde ahí eres pecador porque eres un mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, para eso es la sangre del Señor Jesucristo. Somos responsables. Y la culpabilidad se va cuando la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, porque Él pagó por nuestras maldades. No podemos defraudar a nuestro Señor, ¿verdad? La palabra del Señor también dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Y a veces nosotros estamos ahí platigándonos de nuestros pecados. Si ya reconociste ese pecado delante del Señor y le pediste perdón, la sangre de Cristo te limpió. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Descansar. Venid a mí todos los que están cargados, afligidos, y yo os haré descansar. ¿Cuántos descansamos en la sangre del Señor Jesucristo? No sobre la sangre, no seamos supersticiosos, en la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo. Hebreos 10:17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, si Dios ya no lo guarda, porque algunos lo hacen, ¿no? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay que hacer ningún sacrificio, ya no más. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No es un propósito glorioso el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo hizo posible lo imposible, hermano. El hombre no se puede salvar así por lo bondadoso que sea, por las obras justas que él haga. No puede llegar. La balanza está en su contra. El bien que hace el hombre es mínimo, es menos que el mal que hace. Por eso el Señor tenía que rescatarnos. Tenía que derramar
dar su vida por nosotros y limpiarnos con su poderosa sangre. Pero si la sangre entonces no sirve para protegerme, o para echar fuera demonios, o para sanar, entonces, ¿qué? ¿Quedo a merced del diablo? ¿Qué va a pasar con mi fe anterior de que creía que para todo la sangre de Cristo? El Señor no nos ha abandonado por eso. Al contrario, la palabra de Dios dice muchas cosas. Y se los voy a decir, Salmo 28, 7. ¿Qué dice Salmo 28, 7? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Qué más necesitas? Dios mismo, hermano, es tu escudo y es tu fortaleza. Él mismo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y si nosotros tenemos herramientas para protegernos, no es la sangre de Cristo. Dice Efesios 6, 11 al 13. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ustedes se acuerdan de la armadura de Dios? Ahí está. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues por eso necesito la sangre de Cristo. No. Por tanto, tomad la sangre de Cristo para que podáis resistir en el día del malo. ¿No? ¿Qué dice? La armadura de Dios. ¿Quién sabe qué es la armadura de Dios? Si no, para volver a dar la serie de la armadura de Dios. Ahí está en la Biblia, leanla. Por eso les digo, es importante que lean su Biblia. Salmo 119, 114, no estamos desprotegidos. Dice la palabra: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dime dónde estás tú, hermano. En la mano de Dios. Y ahora, ¿quién puede abrir la mano de Dios? Nadie. No estás desprotegido. Ni siquiera en el evangelismo dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voltea con tu hermano que está ahí a tu lado y dile: Dios está contigo hasta el fin del mundo. No dices: me protejo en la sangre del Señor Jesucristo, como si fuera escudo protector, actívate. No, pues ya mejor persígnate y ya. Da lo mismo, es exactamente lo mismo. Supersticiones, hermano. Vamos todos al Salmo 91 y yo quiero que ustedes lean conmigo este salmo hermoso de la palabra del Señor. Cuando lo tengas, vayan diciendo ya, que sea así. ¿Qué dicen los demás? ¿Ya? Levante quien todavía no. Bueno, ya están todos. Todos al mismo tiempo. El que se cubre con la sangre de Cristo
Todos emocionados, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a mí no llegará. Tenemos grandes promesas en la Biblia, y no precisamente por la sangre del Señor Jesucristo, pero la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos, para limpiarnos, para presentarnos delante del Señor, para justificarnos, para darnos libertad, para redimirnos. Todas esas aplicaciones de esa preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y aunque nos cubriéramos y nos protegiéramos con ese escudo místico, un día vamos a morir. Por más que nos protejamos, pero la sangre de Cristo nos limpió para que permanezcamos y un día resucitemos. Y por último, Juan 16, 23 y 24 dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Cuando Cristo decía de cierto, es decir, Él estaba diciendo, te digo verdaderamente. O sea, cree lo que te estoy diciendo. De verdad te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué? Os lo dará. En mi nombre, hermano. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En el nombre del Señor Jesucristo tenemos salud. En el nombre del Señor Jesucristo podemos echar fuera demonios. En el nombre del Señor Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Y la sangre de Cristo sigue haciendo su obra en el mundo. La obra de sacrificio de Cristo sigue salvando las vidas de la gente poderosamente, haciendo lo imposible, porque es imposible que el mundo pueda alcanzar salvación por sí mismo, pero es posible por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a ponernos de pie, hermano, y orar. Gracias, Señor. ¿Qué más necesitamos, Señor, para creer en que tú estás con nosotros, Señor, en que tú nos rodeas? Aún, Señor, si dudáramos, también tu palabra dice que tus ángeles acampan alrededor de los que le temen y nos defienden, Señor. No necesitamos conjuros, Señor, ni fetiches, ni supersticiones, de tradiciones viejas, Señor. Te queremos a ti en nuestra vida. Queremos que estés en nosotros, Señor. Queremos serte agradables, queremos hacer tu voluntad. Porque no por nosotros, Señor, ni por nuestras obras hemos obtenido favor o misericordia de ti, sino por el puro afecto de tu voluntad, por tu amor tan grande y misericordia y gracia tan grande, Señor.
no por nosotros, Señor, sino por tu amor, por tu iniciativa, Señor, mandaste a tu Hijo. Aunque nosotros hubiéramos dicho en el pasado que te amábamos, Señor, solamente lo decíamos con palabras, pero nuestros hechos lo negaban, mostrándonos los peores enemigos delante de ti, gozándonos, Señor, en la impiedad y en la maldad y en el pecado, Señor. Pero tú te mostraste a nosotros como un verdadero amor. A pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú te entregaste por nosotros. Tú derramaste tu sangre, Señor, por nosotros. Y ahora nos podemos presentar delante de ti, Señor, limpios. De nuevo, Señor, digo, no por nosotros mismos, Señor, porque somos pecadores, Padre, pero por tu Hijo, porque por su muerte, Señor, podemos entrar a tu presencia. Gracias por tu poderosa sangre, Señor. Guarda, Señor, tus hijos en tu nombre. Gracias por esa confianza y por esa seguridad que nos das. Somos los hombres y mujeres más privilegiados de todo el universo, Señor. Hasta los ángeles, Señor, se asombran de tu maravilloso amor por nosotros. Y ellos estaban expectantes, Señor, de toda la obra que tú harías, y estaban gozosos junto contigo, Señor. ¿Por qué no hemos de gozarnos nosotros junto con ellos? Por ti, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias por esa preciosísima sangre, Señor. Te alabamos, damos toda la gloria, Señor, toda honra, porque tú eres digno, porque tú lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.